Práctica 9, tablas combinadas. Vamos a iniciar con esta práctica. Les voy a enviar algunos materiales que necesitamos, ya que esta práctica es muy larga, tiene mucho código. Vamos a seguir viendo los hipervínculos ahora externos. Ya vimos la práctica pasada, los hipervínculos internos, en donde necesitamos dos etiquetas. Para los hipervínculos externos, vamos a hacer este ejercicio en donde voy a colocar el texto Instituto Politécnico Nacional y voy a vincular ese texto a la página del Poli. ¿Qué es lo que necesito? La URL exacta para que al dar clic en esta opción me lleve a la página del IPN. Puedo hacerlo utilizando texto y lo puedo hacer utilizando una imagen. Primero sería la etiqueta para el vínculo, la URL, después la etiqueta para insertar la imagen, cualquiera de las imágenes en línea y con todas las características de la imagen. Cerramos la etiqueta del vínculo y aquí tendría vinculada la imagen a una página en internet. Estos dos ejemplos los estoy colocando aquí. Dice hipervínculo externo utilizando una imagen. Tengo la etiqueta ahref y la referencia de la imagen que les estoy enviando, el ancho, el alto y el texto alterno. También tengo el hipervínculo externo utilizando texto. Nuevamente la etiqueta ahref y el nombre que voy a utilizar. Todo esto yo ya se los envío, ya está hecho, ya nada más para que lo copien y lo peguen en las celdas donde corresponde. También les estoy enviando dos ejemplos de inserción de imagen con, en este caso, letras en movimiento. Aquí están todas las características para la primera letra y todas las características para la segunda letra. Lo único que tenemos que hacer es identificar la celda en donde van a ir pegados estas instrucciones. También vamos a ver dentro de la inserción de imágenes, ya vimos toda esta sección, lo que es insertar película con la etiqueta IMG DIN SRC. También necesito la dirección o el nombre del archivo con extensión. Esta etiqueta en particular tiene diferentes atributos. Uno de ellos es el número de veces que se va a repetir el video ya cargado en la página. Se puede estar repitiendo infinitamente. Este sistema se utiliza mucho actualmente. Cada que visitamos una página web, de repente nos aparecen ahí pequeños videos que se están repitiendo constantemente. Y la manera de cómo voy a abrir el video. Una es que se cargue automáticamente el video al abrir la página y la otra forma es que yo pase el puntero del mouse sobre el video para que se pueda visualizar. También tengo que manejar las dimensiones del video en alto y ancho. ¿Qué espacio le quiero dedicar dentro de mi página? Y aquí tenemos un ejemplo. Yo les estoy enviando dos formas de cómo se va a hacer este ejercicio, que es para el video llamas y para el video gatito. Para yo poder realizar esta acción de colocar un video, nuevamente tengo que poner en la misma carpeta los videos y la página web. Es lo que hicimos exactamente cuando teníamos imágenes almacenadas en nuestro ordenador. Tenían que estar en la misma carpeta. Hay diferentes tipos de videos. Les estoy enviando formato MPG. También hay el de llamas, que es .avi. Cuando yo voy a utilizar un video dentro de una página web, es importante que se visualice en botón derecho, abrir con el programa que se llama Windows Media Player. Con este programa puedo visualizar los videos. Les insisto, si voy a colocar un video, ya lo debo de tener almacenado en mi ordenador con un nombre específico y establecer qué formato tiene. Hay muchos formatos para videos actualmente para que se puedan visualizar. Aquí los dos ejemplos que les doy, les voy a enviar los videos. Y por último vamos a ver una tabla anidada. ¿Qué quiere decir este término? Que voy a colocar una tabla dentro de otra tabla ya creada. Les voy a dar las características. Nuevamente el inicio de la tabla con un borde de 6, un color, un ancho y alto de 400 puntos. También un fondo con movimiento. Yo les estoy proponiendo lo pueden cambiar si encuentran otro fondo para esta tabla en particular. Y nuevamente vamos a desarrollar todas las etiquetas para hacer la tabla. Esta tabla tiene 1, 2, 3,
4 filas. Cada fila tiene un alto de 100 puntos y estoy colocando el atributo de alineación centrada porque todos los elementos que estén dentro de la tabla van a ir centrados. Y dentro de cada fila tengo 1, 2, 3, 4 celdas. Aquí estoy colocando la referencia de las celdas. El ancho de cada celda va a ser de 100 puntos. Debe de coincidir lo que yo propongo aquí. Son 100, 200, 300, 400 puntos, que es el ancho total de mi tabla. Cada fila tiene una altura de 100 y son 4, que es la altura total de mi tabla. Esta sería la estructura que voy a utilizar para la tabla anidada. En esta sección estoy colocando la tecla de tabulador para separar las etiquetas de mi primer tabla con las etiquetas de la segunda tabla y así no confundirme cuáles son las que pertenecen a una tabla y cuáles son las que pertenecen a otra. Este material va a estar disponible en Edmodo, lo van a únicamente a copiar y pegar en las celdas en donde se requiera esta información. Y vamos a pasar directamente ya al desarrollo de la práctica. Tenemos ya nuestra estructura básica, vamos a modificar el título. Es práctica 9, tablas combinadas. Después del cuerpo de la página, en nombre del alumno, vamos a utilizar fuente Impact tamaño 5, cualquier color que ustedes propongan. El texto va a estar alineado a la derecha. Tenemos que colocar el grupo y la fecha. Esta sección es exactamente igual a los ejercicios anteriores. Después vamos a proponer una línea en color con una altura de 12 puntos y el primer texto es atributo Colspan en tabla. A este texto le vamos a dar una fuente Rabier tamaño 7 y con un color. Y vamos a colocar una marquesina con un color de relleno y la dirección. Recuerden que si abrimos las etiquetas las tenemos que ir cerrando. Nuevamente repetimos la línea en esta sección. Todas estas etiquetas ya las hemos utilizado anteriormente en otras prácticas. El resultado sería entonces los datos del alumno alineados a la derecha con la fuente Impact tamaño 5 con color. Después el texto atributo Colspan en tabla debe de estar con fuente Rabier tamaño 7 en una marquesina con un fondo y las líneas que son iguales con las mismas características y que se van a estar repitiendo en la página. Solo vamos a cambiar el color. Bien, entonces continuamos con nuestra práctica. Después de la línea vamos a colocar un salto. Iniciamos con nuestra primer tabla. Después del salto, la tabla va a estar centrada con las siguientes características. Vamos a trabajar una tabla con borde 12, un color y un ancho y alto de 800. Ya habíamos trabajado las etiquetas para hacer una tabla, para hacer una fila y para hacer una celda. Las características de los diferentes atributos que podemos colocar. Y ahora vamos a ver el atributo Rowspan y el atributo Colspan. Estos atributos me van a ayudar para extender la celda en sentido vertical con el atributo Rowspan o extender la celda en sentido horizontal con el atributo Colspan. Es una sola celda que va a ocupar varias filas o una sola celda que puede ocupar varias columnas. También voy a utilizar la etiqueta Caption que me va a permitir colocar un título en la tabla, sobre de la tabla para identificarla. Regreso a mi código. Entonces, después de las características de la tabla voy a utilizar la etiqueta Caption para colocar el texto tabla 1. Y cerramos la etiqueta. Este texto va a tener fuente Arial tamaño 7 con un color. Vamos a manejar por secciones los mismos colores. También va a estar en negrita. Vamos a construir una tabla con 4 filas. La etiqueta es TR. Vamos a definir el alto y la alineación. Esa sería mi primer fila. 2, 3 y 4. Cerramos tabla y cerramos párrafo. Vamos a guardar los cambios.
Recuerden que para estas alturas, cuando iniciamos esta sección, ya guardamos esta práctica con el nombre de práctica 9 tablas combinadas.html. Está aquí la referencia en el título. Ya tengo guardado este archivo. Con los cambios que acabo de hacer, únicamente voy a dar clic en la opción guardar. Me voy a mi página web y actualizamos. Nuevamente ya me va a mostrar los datos de alumno, el texto atributo Colspan en tabla con la marquesina y la fuente ya definida, y ya voy a tener los límites de mi primer tabla con un ancho de 800 y una altura de 800. La etiqueta Caption es la que me permite colocar esta referencia sobre la tabla. Así me debe de quedar mi primera sección. Regresamos al código. Después de tabla voy a utilizar BR y voy a copiar desde el título, desde HR, voy a copiar toda la información hasta BR. Copio y vamos a pegar. Esta sería la tabla 2. En la primera sección donde está el título, voy a modificar el color a la línea y a la letra. También voy a cambiar el relleno y la dirección de la marquesina. El texto ahora es atributo Rospan en tabla. Hago los ajustes de los colores y la tabla nuevamente va a tener las mismas características. Va a quedar igual con 4 filas, con borde 12, color en el borde, ancho y alto. También hice el ajuste en el título, ahora es tabla 2 y ya están trazadas las 4 filas. Guardamos los cambios y visualizamos el resultado. La marquesina va a ir en un sentido y para la siguiente sección de mi ejercicio la marquesina va en el sentido contrario. Queda exactamente igual, lo único que estoy haciendo es cambiando los colores y ajustando a tabla 2. Regreso a mi código y después de BR voy a volver a pegar la información. Nuevamente ajustamos el color en la línea y en la fuente. Cambiamos el color de la marquesina y la dirección ahora es izquierda. Tenemos 3 tablas. La primera es a la izquierda, la segunda es a la derecha, la tercera tabla es a la izquierda. Y ahora el texto debe de decir tabla anidada. Con las mismas características cambiamos el color de borde y ahora la tabla es 3. Ancho y alto siguen con 800 puntos, pero aquí vamos a colocar únicamente 2 filas. Voy a borrar 2 filas. Recuerden que tenemos etiqueta de apertura y de cierre. Si yo me quedo con 2 filas y el alto es de 800, entonces la altura para cada fila es de 400. Guardamos y visualizamos. Tengo mi tabla 1, tengo mi tabla 2 y tengo mi tabla 3. Hay que cambiarle color a la etiqueta en Caption. Ahorita las tablas están exactamente igual porque tienen las mismas dimensiones. Bien, vamos a trabajar la primera tabla. Estamos en tabla 1 y ahora vamos a hacer el código para las celdas. La primera fila tiene una sola celda. Esta sería mi primer celda, pero voy a utilizar el atributo Colspan igual a 4. Quiere decir esto que esta celda se va a extender en sentido horizontal 4 espacios. Este texto debe tener fuente Arial, tamaño 5. Vamos a colocarle color a la celda.
y revisamos esta primera sección. Ya debe de estar la única celda con el atributo callspan y el texto ya centrado. En la segunda fila voy a colocar 4 celdas. Siguiendo con la secuencia, esta sería la celda 2. Serían las 4 celdas de esta fila. Estamos en la segunda fila. Si observan, ya tengo centrado mi texto. Me falta darle formato y le tengo que dar diferente color de relleno. Vamos a ver el resultado de esta primera tabla. Este sería el resultado ya final de mi ejercicio. Observen que tengo un fondo dentro de la etiqueta body para toda mi tabla. Ya hice esta sección, acabo de realizar esta sección. Me falta colocar las características de la fuente en negrita y darle color de relleno. Esto ya lo sabemos hacer, es lo mismo que hicimos aquí arriba. Nos vamos a la tercera fila. Ahora voy a trazar 2 celdas y en cada celda voy a utilizar el atributo callspan 2 y voy a incluir la imagen para hacer el hipervínculo a la página del poli y el texto para hacer el hipervínculo a la página del poli. Vamos a trazar las 2 celdas. Faltan detalles, estos detalles los tienen que ir complementando. Debo de tener 2 celdas. En esta celda voy a poner esta referencia, que vayan observando en dónde van a colocar el código que ya tienen en el archivo anexo. No va aquí el texto e imagen, es nada más para que ustedes tengan la referencia. Les mencionaba que solo son 2 celdas, entonces en la primera celda con el atributo callspan voy a seleccionar la opción de 2 para que se muestre esta ampliación. Y ya tengo mis 2 celdas. Aquí voy a colocar la imagen con el hipervínculo y aquí voy a colocar el texto con el hipervínculo. La última parte de esta primera tabla, si observan, se vuelven a repetir las mismas 4 celdas con la información. Únicamente vamos a ir cambiando el color de relleno en la celda. Todas las celdas van a tener colores diferentes. También tenemos que hacer los ajustes relacionados con el texto. Es fuente Arial, tamaño 5, en negrita para todos los datos. Nos vamos a la última sección, a la última fila, y se repite exactamente esto. Únicamente ajustamos la referencia de la celda. Si aquí ya iba yo en la celda 5 y aquí tengo la 6 y la 7, entonces siguiendo con la secuencia, aquí es de la 8 a la 11. Este sería el último bloque de celdas para la tabla 1. Guardamos los cambios y visualizamos. Ya tenemos completa nuestra tabla con todas las celdas. En esta sección vamos a trabajar la imagen con el hipervínculo. En esta otra sección vamos a trabajar el texto con el hipervínculo. Todas las celdas llevan color de relleno. Debemos de utilizar la etiqueta BG Color dentro de cada celda. También hay que hacer los ajustes del texto. Vamos a la tabla 2. Y vamos a colocar las 2 letras GIF y también vamos a utilizar la etiqueta BG Color por renglón dentro de la etiqueta TR. Aquí en la primera fila tenemos 3 celdas. La primera celda ya está con el atributo callspan ocupando 2 lugares, pero esta misma celda también tiene el atributo rowspan dentro de TD
ocupando 2 espacios en sentido vertical. Entonces nos queda en esta sección colocar la letra GIF y seguir con la secuencia de celdas. Tenemos la celda 2, la celda 3. En el segundo renglón voy a tener la celda 4, celda 5. En el tercer renglón nuevamente se repiten 3 celdas, la celda 6, la celda 7, lo que sería la celda 8. En este sentido nuevamente volvemos a utilizar el atributo callSpan igual a 2 y el atributo rowSpan igual a 2. Y la última fila tiene 2 celdas nuevamente, que sería la 9 y la 10. Como utilizamos el atributo BGColor por renglón, por eso nos aparece así coloreada la tabla. Esta celda solo pertenece a la fila 1. En la fila 2 hay solo 2 celdas. Esta celda pertenece a la fila 3 y en la celda 4 hay nuevamente 2 celdas. Vamos a ver cómo queda el código. Ya estamos en la tabla 2. Para la primer fila tenemos una altura de 200 centrado y aquí es en donde vamos a utilizar el atributo BGColor. Recuerden que los colores son la propuesta de ustedes. Para la primer celda dentro de TD vamos a utilizar el atributo callSpan igual a 2 para que abarque 2 espacios en sentido horizontal y rowSpan igual a 2 para que abarque 2 espacios en sentido vertical. Aquí vamos a colocar la letra GIF. Esto es solo una referencia. Aquí tienen que colocar el código para hacer esta acción. Después viene la segunda celda, que sería la celda 2. Voy a definir un ancho de 200 y la celda 3 termina hasta ahí, en donde también voy a definir un ancho de 200. Para la siguiente fila, nuevamente BGColor y voy a colocar 2 celdas más. Siguiendo la secuencia, quedaría la celda 4 y la celda 5. En la fila 3 voy a colocar nuevamente 3 celdas. Vamos a definir el ancho para la celda 6 y el ancho para la celda 7. En esta sección, en la última celda, voy a colocar nuevamente el atributo callSpan igual a 2 y el atributo rowSpan igual a 2. En esta tercera celda es en donde va a ir la letra GIF. En la última fila, nuevamente se repiten 2 celdas, igual que esta sección. Siguiendo con la secuencia sería la celda 9 y la celda 10. Así es como queda el código para esta tabla. Tenemos que hacer los ajustes en cuanto al manejo de código para colocar las imágenes con movimiento. Nos vamos a nuestra última tabla, que sería la tabla 3, y en la primera fila voy a tener 2 celdas, la celda 1 en donde voy a colocar un color de relleno y en donde voy a incluir todo el código para la película. En la segunda celda lo que voy a hacer en esta sección es colocar la tabla anidada. Copiamos y pegamos. Les mencionaba que el uso del tabulador me va a permitir definir que todo este código pertenece a una tabla diferente a el código que aquí se muestra. Visualizamos los cambios y en la tabla 3 ya voy a tener mi tabla anidada. Necesito definir el ancho para esta celda y para esta celda. La primera celda debe de tener un ancho 400. Recuerden que el ancho total es de 800 y solo tengo 2 celdas, y la segunda celda también debe de tener un ancho de 400. Va a ir el clip multimedia y la tabla anidada. Ya me quedan las 2 dimensiones. En la siguiente aparece aquí la tabla anidada y aquí el clip, y terminaríamos, me falta una línea final, terminaríamos así nuestra tercera tabla. Veamos el resultado final. En tabla anidada vienen aquí las 2 tablas que están dentro de las celdas y los 2 clips. Al final hay una línea. Tenemos que colocar un fondo con una imagen. Traten de que sus imágenes no sean tan elaboradas. Tiene que verse agradable el aspecto de su página. Entonces el resultado final serían los datos,
la tabla 1 con las diferentes distribuciones, el hipervínculo a la página del poli, retroceso, el hipervínculo, revisen que funcionan los hipervínculos a la página del poli. En la tabla 2 ya tenemos las dos imágenes. Y en la tabla 3 ya tenemos las dos tablas anidadas y los dos clips, nada más que aquí no se observan. Para poderlos observar, seleccionamos nuestra práctica, botón derecho abrir con, y vamos a utilizar Internet Explorer. Cuando abrimos Internet Explorer, es uno de los navegadores más antiguos, me indica en este letrero que demos permiso del contenido bloqueado. Tenemos el resultado final, pero en la última sección ahora me aparecen dos cuadros negros. Si recuerdan, la instrucción es que se va a ejecutar el clip hasta que pasemos el puntero del mouse. Y aquí tendría el segundo video. Whiskas Vitabites, crunchy on the outside and deliciously tender inside. Entonces estos dos clips se van a visualizar a través del navegador que se llama Internet Explorer. Espero que lo puedan tener disponible. Si no los visualizan, de todos modos yo ya sé cuál es el código, yo se los estoy proporcionando y así estaría concluida esta práctica.